Para continuar con la discusión, tiene la palabra el honorable diputado Amílcar Pop. Gracias, presidente. Honorable Pleno, en virtud de que está en discusión la moción planteada, efectivamente es importante conocer el contenido y creo que ilustra algunos planteamientos que ya se virtieron para que tengamos elementos de juicio y de valor para poder entrar a considerarlo. El pueblo de Totonicapán y los ciudadanos guatemaltecos que viven en la jurisdicción de Totonicapán fueron brutalmente agredidos, y en este año, y después de casi 2 décadas de hablar de paz, vuelve a aparecer una masacre en Guatemala. Y por casualidad, diría alguien, ridículamente, otra vez el ejército. Aquí no hay mucho que discutir. Aquí tenemos claridad de que el ejército no tiene que cumplir esa función, no puede cumplir esa función, y entonces debemos de ir más profundamente. Este Congreso de la República tiene facultades, tiene un mandato. No podemos quedarnos en un punto resolutivo cuando tenemos un mandato y un compromiso con el pueblo de Guatemala. Aquí debemos discutir en qué momento vamos a invitar a los ministros de la Defensa y de Gobernación y que nos expliquen quién dio la orden de disparar. Aquí nos han enseñado que el ejército es una institución disciplinada y que ningún soldado dispara si no hay una orden. Hay una supuesta confusión entre las 13:45 y las 14:15. ¿En qué momento se dio la orden de retroceso? Hay que averiguar si 7 soldados desobedecieron la orden de retroceder o hay una línea de mando que respetó disparar. Esa es la preocupación que debemos tener como Congreso en la defensa de los derechos y los intereses de la nación. Aquí hay una aparente confusión de que si actuaron en defensa propia porque tuvieron temor y porque tuvieron miedo. Yo no sé la formación militar, pero se supone que también nos han enseñado de que no deben tener miedo. Y no deberían haber disparado frente a un desequilibrio. ¿Cómo va a haber miedo? Uno cargando un galil y el otro manifestando. Y todavía así hablan de enardecidos campesinos. Esas expresiones peyorativas de las cuales ya estamos cansados los pueblos en Guatemala. No estamos hablando de campesinos enardecidos, estamos hablando del pueblo de Totonicapán, campesinos, comerciantes, empresarios, profesionales, conscientes de sus derechos y en el ejercicio de un derecho legítimo y constitucionalmente reconocido, hicieron su manifestación pacífica. Ellos que sí tuvieron la valentía de salir a la calle a protestar sobre 3 grandes temas de debate nacional hoy. Cuando otros, aun cuando dan sus opiniones diciendo que están en contra de algunos de esos temas, se quedan debajo de la cama cuando ven realmente la necesidad de opinar y de protestar. Por eso, a ese valiente pueblo de Totonicapán, lo mínimo que debe expresarle este Congreso es el cumplimiento de nuestro deber en la fiscalización y la búsqueda de la verdad. No podemos permitir que ni el comandante general del ejército, ni ningún ministro venga a decirnos de que hay justificación y que se disparó en defensa propia. Eso es única y exclusivamente función de un juez cuando esté conociendo de un caso, no del organismo ejecutivo. La legítima defensa se declara ante un tribunal, se prueba en un proceso cumpliendo los principios de legalidad y de debido proceso. Es irresponsable que el Ejecutivo diga de que hay legítima defensa o de que se actúa en defensa propia. No hay defensa propia en la relación desproporcionada frente a las armas que se dieron y que se vieron disparar. En consecuencia, honorable Pleno,
debemos analizar nuestras acciones como uno de los organismos de Estado, como uno de los poderes de Estado. Escuchar el informe del comisionado por este Congreso, que es el Procurador de los Derechos Humanos, sus acciones, sus querellas, sus planteamientos jurídicos y peticiones como magistrado de conciencia. Debemos escuchar las acciones de los ministros, las acciones que enmienden sus irresponsabilidades, si las hay o no, y que inmediatamente veamos que esos supuestos 7 soldados que dispararon estén inmediatamente sujetos a investigación penal. Es lo que corresponde. Todos los funcionarios estamos omitiendo una denuncia. Hay 8 muertos. Esa es la verdad. 8 muertos en el marco de una manifestación pacífica y no podemos seguir siendo irresponsables. Creo que sería irresponsable de nuestra parte hablar de recomendar a la población, hablar de expresar nuestro pésame, si no va a la par las acciones concretas, jurídicamente sostenidas, para poder avanzar en la búsqueda de la verdad. Es un retroceso grave que el gobierno de Guatemala siga utilizando la fuerza bruta y que sea incapaz de dialogar. Hace varios meses lo dije en este hemiciclo. Es irracional y es un retroceso a la democracia seguir utilizando las Fuerzas Armadas para buscar la solución de los conflictos sociales. Tenemos un sistema democrático, tenemos un régimen de legalidad, hay que utilizarlo. No es aceptable que hoy, independientemente de que fue electo democráticamente, nuestro presidente en virtud de su formación militar, el ministro de la Defensa en virtud de su formación militar y el ministro de Gobernación en virtud de su formación militar, hagan caer al sistema democrático en profundas irresponsabilidades que conllevan a la muerte de 8 hermanos guatemaltecos y la irresponsabilidad aquí en el Congreso de simplemente emitir una resolución para que busquen la paz y la armonía. No es posible, compañeros y honorables diputados. Lo que sí urge es tomar acciones importantes, es tomar acciones desde nuestro mandato de control, de fiscalización y de ejercicio de equilibrio de poder. Es urgente que devolvamos la dignidad al pueblo de Guatemala y que mostremos nuestra responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Amílcar Pop. Gracias, presidente, honorable pleno. Trataré de no tardarme mucho. Yo quiero llamar a la reflexión. Mi voto fue en contra porque creo que no era el mecanismo para poder canalizar el mandato que este Congreso tiene en defensa de la dignidad, de la vida y de la legalidad de nuestro país. Creo que es importante recoger ya el sentimiento de este Congreso y efectivamente hay un rechazo a esos mecanismos que van a ir escondiendo poco a poco las decisiones que hay que investigar y hay que transparentar. Pero también a través de este momento quiero hacer un llamado al honorable Congreso que más allá de hacer un relajo de nuestras posiciones y precisamente del tema y del dolor del pueblo de Totonicapán, yo les pido que avancemos con la agenda. He presentado la moción privilegiada para dar continuidad a la aprobación de la iniciativa 4450. Es lo que corresponde continuar y pido a los honorables representantes que avancemos en nuestra agenda. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Amílcar Pop. Gracias, presidente, por el orden. Hay una moción presentada por mí desde el 25 de septiembre y que en orden de presentación, y lo mencioné incluso, para poder pedir a través de una moción privilegiada que regrese, alterar el orden y se continúe con la aprobación de los artículos y redacción final de la iniciativa 4450. Pido que se enmiende, señor presidente, en virtud de que esta moción fue presentada anteriormente. Gracias, presidente. Representante, esta presidencia cede la palabra
y el momento que los diputados hacen uso de ella pueden hacer las mociones privilegiadas. En este caso una moción privilegiada verbal fue presentada antes que la suya. Esperamos poder conocer la suya, así tenemos también más mociones por escrito aquí en Secretaría.